entrevista se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... Candidato a diputado del departamento o por el departamento de San Miguel por el Partido de Concertación Nacional, Marvin Aguilar Umaña. PCN, aquí nos lo dijo, ¿te recordás? Sí, hace un par de meses nos dijo que iba a buscar una candidatura, la cual ahora pues sabemos que ha logrado. En la casilla 1 de la lista de San Miguel, que va a proponer el PCN. Exacto, por el departamento de San Miguel. Así que qué bueno verte, Marvin Aguilar Umaña. ¿Cómo estás? Gracias, buenos días, un gusto estar siempre con ustedes. Le decíamos que lo veíamos más delgado y es que eso de pasar de analista a candidato es otra cosa. Y además secretario departamental. También, eso estábamos hablando. ¿Cómo han sido estos días? Porque tú participaste, Marvin, en las elecciones internas durante julio, ¿verdad? Sí, el 15 de julio. Ajá, y o sea que tenés un mes sí, de ser. Ajá, ¿y cómo ha sido este mes? ¿Cómo ha sido? Bueno, la cosa es que primero hubo que organizar las elecciones internas. Eso le corresponde al secretario departamental, ¿no? Entonces esto es hacer el padrón, afiliar gente, abrirlo, hablar con personas que se quieren ser candidatos, a la directiva departamental y directivas municipales, que son las que iban a organizar después las elecciones internas para los candidatos. Entonces hubo que hacer también un día de elecciones, solo para elegir las autoridades. Y estas, una vez electas, comenzaron a planificar las elecciones internas. Las elecciones para las candidaturas. Ajá. Entonces ahí hay que buscar personas, por ejemplo, que estén interesadas, abrir esas competencias, ¿no? Tanto para alcaldes como para diputados. Y pues bueno, te vas dando cuenta, por ejemplo, ya en el territorio, que la gente tiene miedo de participar, por ejemplo. A veces es una de las cosas como más constantes. Te dicen, no, mire, pues yo no me quiero meter ahorita, pues verdad. ¿Miedo de participar en qué? En política. En general. Uh-huh. Entonces, ¿por qué? Primero, digamos, te voy a contar algo. Cuando estuve analizando uno de mis suplentes para la diputación, uno de ellos me dijo, mira, es que lo que pasa que vos, me dijo, atacás mucho a Will Salgado, me dijo, y entonces mi familia me ha dicho que quizás por vengarse con vos yo puedo recibir un ataque de parte de él, y entonces mi familia me ha dicho que no me meta. Entonces por la digamos, la acusación clara y directa que yo suelo hacer en muchos espacios, que voy a hacer ahorita, de acusar a Will Salgado de narcotraficante, por ejemplo, ¿no? Entonces en San Miguel eso no deja de darle miedo a la gente, porque primero es un tema tabú en San Miguel, pero todo el mundo lo sabe y nadie se atreve a decirlo porque no quieren tener problemas con él. Entonces, pero ¿y las autoridades que son las que están, obligadas a investigar al respecto? Bueno, porque es una acusación, es una opinión tuya, un posicionamiento tuyo. Y él podría decir, bueno, que me lo pruebe en una sede judicial. Lo que sucede es que yo lo hago en base a la lista Engels, que ha sido una acusación que le ha hecho el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos nunca te va a hacer una acusación de esa naturaleza si no puede demostrarlo. Ahora bien, ya hay varios antecedentes en Centroamérica sobre eso, tanto en Guatemala como en Honduras. Te digo algo. Los 3 testigos que tiene la Fiscalía en estos momentos contra el expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, uno es un exalcalde de Copán, que fue acusado en la lista Engel de narcotráfico. Hoy es testigo criteriado contra el presidente. Uh-huh. Igual Guatemala. Pero decías tú, entonces la gente tiene miedo de participar en política. También tienen miedo que las metan presas, ¿verdad? Que de repente les hagan algo, les investiguen algo, les inventen algo y las puedan meter presas. Entonces eso es lo que te vas encontrando con, por ejemplo, nos costó mucho encontrar candidato a alcalde para San Miguel Centro, o sea, que es el que va a competir contra Will Salgado. O sea, nos costó un montón. Y allí en San Miguel, pues solo van 4 candidatos,
alcalde, ¿va? Además de Will, ¿va? Entonces, porque la gente no quiere, digamos, pelearse porque primero hay gente que tiene negocios. Entonces tienen miedo que se lo cierren, que les caiga una auditoría, ¿verdad? Que los empiecen a acusar, y te lo dicen francamente así. Entonces eso hace que pues mucha gente cuesta. Eso fue quizás, por decirte algo, los principales obstáculos que pude encontrar a la larga de ir preparando las elecciones internas. Entonces, pero hemos logrado presentar candidato a la alcaldía de San Miguel finalmente, y armar la planilla de, de diputados del departamento. ¿Quién es el candidato a alcalde de San Miguel Centro? Arturo Castellón. Arturo Castellón participa en las internas de Nuevas Ideas el 9 de julio y es de ese grupo de personas que se siente pues decepcionada o desilusionada o traicionada porque se elige un alcalde en Nuevas Ideas, pero que es un alcalde que va a renunciar para hacer coalición con Will Salgado para la alcaldía. Entonces ahí nuevamente estamos a punto de ver que se va a anunciar una coalición entre Nuevas Ideas y Gana, que es la misma que ganó la elección pasada. Anterior. Y con esto pues Nuevas Ideas renuncia a ganar la alcaldía de San Miguel. Y esto hace que mucha gente de Nuevas Ideas en San Miguel se moleste, pues se resiente. Porque no está de acuerdo con la candidatura de Will Salgado. Es decir, quieren que Nuevas Ideas vaya solo, que gane la alcaldía y que haga obras por San Miguel, como mucha gente en San Miguel estaba esperando que Nuevas Ideas pues hiciera obras en la ciudad, ¿no? Pero al anunciar una coalición, pues están de alguna manera renunciando y que siga Will gobernando la ciudad con los votos de Nuevas Ideas, obviamente, porque en la elección pasada Will sacó, fíjate, 2.400 votos y Miguel Pereira sacó 27.000 votos, pero Nuevas Ideas sacó 30.000 votos. Entonces ahí está que Will gana la alcaldía en coalición por 5.000 votos arriba de Miguel Pereira. Entonces estamos... O sea, la fuerza se la dio Nuevas Ideas. Exactamente. Entonces estamos claros que ahí quien gana la alcaldía es Nuevas Ideas. Y la gente no entiende por qué es que se cierran a ganar la alcaldía. ¿Ve? Y prefieren dejar a Will Salgado, que es una persona señalada por narcotráfico, por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Entonces yo creo que esas son las condiciones, digamos, en las que estás haciendo campaña o estoy haciendo campaña en San Miguel. Y podrá parecer broma, ¿verdad? Pero esperemos que no caliente tanto la campaña como para que pasen cosas como la de Ecuador, porque cuando al narcotráfico tú le señalas que es narcotráfico, que se ha apoderado de una ciudad, el narcotráfico, y ve que este político no va a poder transar con él, porque al narcotráfico no le importa quién esté en el poder, le importa transar con el que esté en el poder, vea, sea rojo, sea verde, sea blanco, sea azul, sea cian, sea católico, sea evangélico, sea lo que sea. Lo que le interesa es transar con el político, pero si ve que hay un político que no quiere transar con eso y que puede afectar los negocios que hay en la ciudad, pues entonces, si la campaña se calienta, no te sorprenda que pase en San Miguel algo como lo de Ecuador. Que el Esperemos que no, ¿verdad? Ahora, pero quiero decirte algo, yo estoy consciente de eso, que podemos llegar a esa situación de que el narcotráfico en San Miguel decide eliminar candidatos que le somos molestos. Y esto no lo hago yo por valentía, sino que por indignación, porque entonces cuando tú ves que toda la gente tiene miedo en San Miguel de meterse a participar, entonces lo que te queda es dar tú el paso al frente para participar en un ambiente donde todo el mundo sabe, eso es, no sé, te lo voy a comparar así, es como que todo un vecindario sabe que hay un hombre ahí que le pega a la mujer, que la maltrata, que le pega a los hijos y todo el mundo lo saluda en la mañana cuando se lo encuentra y nadie se atreve a hablar a la policía y nadie quiere meterse en eso. Pero hay una paz tensa ahí, ¿no? Porque él sale y saluda a todo el mundo y es amable con todo el mundo, pero todo el mundo sabe realmente la clase de calaña de ser humano que es. Entonces alguien un día tiene que pararse y decir, mire, usted es un abusador. Entonces eso es lo que estamos haciendo, ¿va? Y tengo claro ese rol, ¿verdad? ¿Okay? Y no se trata de valentía, vuelvo a insistir esto, sino que se trata de indignación. No puede ser que llevemos ya 25 años con ese mismo clan gobernando nuestra ciudad y que lo ha hecho con arena, lo ha hecho
con Nuevas Ideas Hoy, y que allá pues la ciudad continúa igual. Entonces, esas cosas hay que decirlas. Y creo yo que alguien tiene que decirlas en una campaña. Ganemos o perdamos, pero hay que decirlas. ¿Y cómo ha sido? Porque me imagino ya andan. Yo he visto fotos de mucha gente ya como en colonias, como dicen, en territorio. En el territorio, sí. Entenderíamos escuchando a la gente, porque es lo que dicen los candidatos siempre, ¿verdad? Para poder hacer sus propuestas y todo lo demás. Además de estructurar estas elecciones internas, ¿qué se ha venido después, Marvin? Bueno, hicimos las elecciones el 15 de julio y bueno, hemos tenido que ver ya los papeles, ¿verdad? De la gente que quedó. Por ejemplo, tú sabes que hay que hacer una declaración jurada de que no tienes deudas con el fisco, no tienes deudas con la alcaldía municipal, no tienes cuotas atrasadas, si tienes hijos, ¿verdad? A los que estás pasándole manutención, si no tienes impedimento porque sos concesionario del Estado, si no tienes deudas con el Estado, contratos, ¿verdad?, con el Estado, que jurar eso, que es cierto, la partida de nacimiento, que coincida con el DUI, es decir, toda una serie de papeles que hay que estar, que estés afiliado al partido, que no estés afiliado a otro partido, preparar a la gente que va a estar en las juntas electorales municipales y en la junta electoral departamental. Pasó un caso en el PCN ahorita con una candidata, Yesenia Hernández. En Santa Ana. En Santa Ana, que creo que participó por Nuevas Ideas, no quedó y apareció en el PCN. Sí, eso mismo ha sucedido con nuestro candidato a alcalde en San Miguel, Arturo Castellón. Les decía, él participa el 9 ¿Y eso de julio. se puede? Sí, porque lo que tenés que hacer es renunciar del partido. Vaya, por ejemplo, te voy a poner el caso. Arturo Castellón, nosotros habíamos tenido conversaciones con él cuando estaba en Nuevas Ideas para plantearle la posibilidad de hacer una coalición PCN Nuevas Ideas si él quedaba de candidato a alcalde por Nuevas Ideas. Ya el PCN tiene coaliciones con Nuevas Ideas en varios municipios en la actualidad. Entonces le planteamos la posibilidad de ir en coalición con él. Nos parecía una vez ganara la candidatura por San Miguel. Nos parecía una persona, digamos, siguiendo la estrategia que acabas de decir de Will Salgado, solo que le gana Nuevas Ideas. Claro. Entonces, y nosotros no íbamos a poner el candidato, sino que iba a ser Nuevas Ideas, pues, o sea, porque yo que soy de San Miguel tengo claro que un partido tan grande como Nuevas Ideas tiene que gobernar la ciudad, no tiene que rehusarse a gobernar la ciudad. O sea, tú no ves aquí en San Salvador a Nuevas Ideas renunciando a gobernar San Salvador, o gobernar Santana, o gobernar La Unión, las o gobernar las cabeceras, la gobierna Nuevas Ideas, menos San Miguel. Allá no quieren gobernar San Miguel. ¿Verdad? Entonces, o sea, no le ponen un candidato que le haga... exactamente. ¿Verdad? Que le haga competencia a Will Salgado, lo que tú dices. Eso de entrada para los migueleños es sospechoso. Y apunta a mafia. ¿Verdad? Y a mafia de esa, mafia narco, ¿verdad? Narcomafia, ¿verdad? Que no suelta el poder por ninguna causa. Y entonces tenés ahí el caso de que pierde las elecciones, ellos acusan que ha habido anormalidades en las internas. Todo el mundo dice que la persona que gana es precisamente para cederle el puesto, para hacer coalición con Will Salgado. Y esto genera que el grupo de ellos, ¿verdad?, que estaba dentro de Nuevas Ideas, renuncie y se reúnen conmigo y plantean la posibilidad de participar. Las elecciones internas no habían sucedido, ¿verdad?, en el PCN. Entonces les digo, bueno, va a tener que afiliarse y a presentar la candidatura, ¿no? O sea, mientras tú no tengas un cargo público, puedes desafiliarte de un partido y afiliarte al otro, el mismo día. Exactamente. Es más, la ley dice que no tenés que renunciar al partido que estás, sino que con afiliarte a otro partido ya queda anulada tu afiliación antigua. Al anterior partido político. Exactamente. O sea, no tenés que ir a desafiliarte, por ejemplo. Vale la última afiliación que tengas. Entonces, es así como, por decirte algo, un grupo importante de gente de Nuevas Ideas se suma a nosotros para presentar un candidato a la alcaldía de San Miguel que trate, pues, de impulsar otra ciudad, ¿no?
Ese es quizás el punto. O sea, tú lo que dices es que con el gobierno municipal que ha desarrollado Will Salgado, San Miguel no ha prosperado. Es que está estancado. O sea, decime, algo tan importante como el mercado municipal que se quemó y que prometieron que lo iban a hacer, no lo han hecho. O sea, 8 millones de dólares, que dicen que es lo que cuesta ese mercado, no han ido a la ciudad para hacerlo. El mercado. ¿Verdad? ¿Cuántos diputados le quedan a San Miguel con la modificación que hubo? 5. ¿Y antes tenía? 6. 6, ajá, no ha sido mucho. Candidatos diputados, perdón. Sí, diputados. Sí. Sí, diputados. Entonces, el mercado es un ejemplo. ¿Qué otro ejemplo? Bueno, las calles. ¿Las calles internas? Sí, por ejemplo, los caminos vecinales están abandonados. La zona rural, ¿no? No hay tratamiento de las calles. Podría decirte también el tema de las bordas del Río Grande, que no te sorprenda ver ya en septiembre que entre el invierno de lleno en Oriente, que es cuando suele llover allá más fuerte, otra vez las colonias inundadas de San Miguel y la gente saliendo de sus casas porque no se han hecho las bordas que tienen que hacerse. Que esas bordas hay que hacerlas todos los años, Marvin. Y el problema es estructural. Hay una cosa que te digo. Ahí están sacando arena empresas del río. Nadie te explica si tienen permisos, quién cobra impuestos a esas empresas, cuánto se ganan, ¿verdad? Se llevan miles de dólares del río. Y no invertís nada en el río para lo de las bordas, que es la gente la que se le inunda sus casas. Ahora bien, no sé si sabías o no sé si sabían que el Río Grande de San Miguel se ha perdido su cauce 4 kilómetros. El río se ha perdido. Entonces esto hace que cuando llueve, todo el agua que viene se esparza se riegue por donde sale el agua. Por donde no hay cauce. Ajá. Entonces se riega, ¿no? Entonces estamos hablando que ahí perdés animales, cultivos, se te mete a las casas, tus electrodomésticos. ¿Y eso es a causa de que le han sacado arena o qué? Lo que sucede es que tenés... O sea, el río llega hasta un cierto punto, sí, lo que sucede termina y después te voy a sigue poner más adelante. El caso del río Las Cañas en Soyapango, ¿no? Entonces la Fiscalía hizo una investigación para saber en qué puntos le ayuda al río que lo dragues, que puede ser sacar arena, ¿verdad? Y en qué puntos no. Porque si estás, arruinando la ribera del río y enfrente vive gente, o sea, está afectando a esa gente. Entonces sacar la arena, pues, está bien, pero hacerle las bordas a la gente. No de una manera controlada, dices tú. Exacto. Entonces, y eso le corresponde a la alcaldía municipal, pero no hace nada. Y explícame por qué los camiones que llegan a sacar la arena en San Miguel en el río llegan con hombres armados, con armas largas. Y ahí, ¿qué onda ahí? Pues porque llegan así como que si es cocaína la que están moviendo, ¿no? Entonces están sacando arena, pues, y tenés la empresa que tiene como 4 manzanas donde va a depositar toda esa arena. Y escucha esto, la camionada, depende de dónde la querrás, te cuesta entre $80 a $200. ¿Quién está haciendo negocio con eso? ¿Para dónde ve ese dinero? ¿Verdad? Entonces esas cosas en San Miguel se saben, pues. Están pasando lo que exactamente. Entonces la gente te las comenta. Lo que pasa es que yo soy el que me vengo a sentar aquí y decirla, y ustedes que me dejan decirlo. ¿Y no te da miedo, Marvin? ¿Pero por qué? No sé. Yo soy budista, no tengo problema con la muerte ni con la vida. Si a eso tú has dicho que eres liberal. Liberal. ¿Qué es ser liberal en El Salvador o en San Miguel? Bueno, lo que sucede, mira, es en El Salvador y comienza en San Miguel. Porque ahorita tenemos el caso de Javier Milei en Argentina, que ha sido un fenómeno. Muy probablemente gane la presidencia de Argentina, y él dice que es liberal libertario. Libertario, sí. Hay una cuestión en esto. Fíjate que tenés razón. El liberalismo en El Salvador nace en San Miguel porque el símbolo del liberalismo es este señor que se llama Gerardo Barrios y que es migueleño, y que su suegro, don Joaquín Eufrasio Guzmán también, que era en realidad el patriarca, ¿verdad? Barrios fue como la figura, pero el patriarca era Joaquín Eufrasio Guzmán, que así se llama el parque de San Miguel, el parque central frente a Catedral lleva el nombre de él. Su hija Adelaida era la casada con Gerardo Barrios. Su cuñado hizo la oración a la bandera
¿verdad? David J. Guzmán, migueleño también, y otro migueleño, amigo de ellos, Juan José Caña, hace la letra del himno nacional. Entonces, si tú te fijas, todos esos elementos liberales están allí y nacen, ¿no? Allá en San Miguel, es gente de San Miguel. ¿Qué es ser liberal? Básicamente, si te fijas, la Constitución de El Salvador, la de 1983, es una constitución liberal. ¿Qué dice el artículo 1? Dice, la persona humana, ¿verdad?, es el fin primordial del Estado. No dice la familia, no dice la sociedad, dice la persona humana. Entonces quiere decir que tu libertad individual, personal, es el bien más preciado que el Estado debe de cuidar. Y habla de derechos, ¿va?, culturales, económicos, políticos, económicos. Entonces, que son los que digamos, el Estado debe de proteger. Entonces, si me pedís una definición como yo la entiendo, me parece que esa Constitución del 83 recoge esa idea de la persona humana, ¿no? La libertad individual, si podemos decir. Milei lo amplía, Javier Milei lo amplía como a reconocer tres derechos, que es el de la propiedad, el de la vida, y entiendo que es el de la educación, ¿verdad?, que él tiene, ¿no? Esos derechos, ¿no? Que Javier Milei... Él habla de derecho a la vida, la libertad y la propiedad privada. Exactamente, la libertad y la propiedad privada, exactamente, es correcto. Entonces esos son digamos, derechos en los que coincidimos, ¿verdad? Entonces creemos de que el Estado no debe de regular la vida de las personas, más allá de lo colectivo. Pues vea que hay terrenos comunes en los que nosotros nos vamos a encontrar y son los que deben de ser regulados para que todos gocemos, digamos, de los bienes de un Estado. Benito Juárez dijo que también era liberal, dijo una famosa frase que el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? O mi derecho termina donde comienza el tuyo, por ejemplo. Busquemos el punto intermedio, exacto, donde se defienden mis derechos, pero también están mis deberes, ¿verdad? Marvin, pero en estos momentos y después de todo lo que hemos estado pasando, la gente se pregunta, ¿y quién? Y yo voy con porque es liberal. En El Salvador no, en El Salvador hay una crisis ideológica, ¿no? Ha habido un proceso de nuevas ideas, irrumpe en política y hace a la par un proceso de desideologización. Ya aquello de derecha-izquierda pues se ha diluido y hoy lo que la gente espera es que le resolvas el problema que tiene, que es trabajo, que es, digamos, que le alcance el dinero para llegar a fin de mes, que pueden ser pensiones, que tengas una pensión digna, que tengas un buen sistema de salud, que haya una buena educación. Y si eso se lo va a dar un rojo, qué bueno. Y si se lo va a dar un cian, qué bueno. Y si se lo va a dar un tricolor, qué bueno. Y si se lo va a dar alguien que diga que no tiene ideología, pues la cosa es que me resuelva el problema. Siempre ha sido el deber ser. Sí, lo que sucede es que las ideologías se enfrascaron tanto en estarse peleando, en que vea, vos rojo, vos anticomunista, vos escuadronero, y nunca resolvieron el problema de la gente. Entonces la gente finalmente se hartó, después de 30 años se harta y eso es lo que sucede. Es un poco lo que ha pasado en Argentina, o sea, a Javier Milei le dicen el voto bronca. Sí, que es el del enojo. ¿Verdad? El del enojo, sí. A ver, ¿qué tanto permea todavía la frase los mismos de siempre? Porque el mismo Milei la utiliza. Sí, es que vaya, por ejemplo, me sirve a mí en San Miguel. Yo acabo de decir que hace 25 años una misma familia viene gobernando la ciudad. Esos son los mismos de siempre. Por ejemplo, yo utilizo esa frase todavía. Por ejemplo, cuando hablo con la gente en San Miguel, les digo, aquí los mismos de siempre siguen mandando. Aquí El Salvador cambió, pero San Miguel no. Hoy es el momento de dar el batacazo y cambiarlos. ¿Verdad? Digo otra palabra, pero dije batacazo aquí porque estamos al aire. Entonces, lo dije allá lo digo en migueleño, ¿verdad? Entonces, para que quede claro. Sí, claro. Entonces, el punto es igual. ¿Qué es lo que ha pasado allá? Mira, allá tanto el kirchnerismo, vea, como la derecha, el caso de Macri, que son Mauricio Macri y Cristina Kirchner, son allá como las grandes figuras que hay. Milei se ha ido contra ellos, ¿verdad? Porque son los que tienen al país casi ya en 30 años endeudándolo más, dejando de pagar la deuda, creando problemas sociales. Hiperinflación, ¿verdad? Claro. Ahora bien, lo interesante es que Milei es economista
Entonces, ha escrito 13 libros. O sea, es un tipo que tiene claras las ideas de qué es lo que hay que hacer en Argentina, cosa que no lo tenía, por ejemplo, Massa, que era el candidato de la izquierda, o los otros 2 o 3 candidatos de la derecha, porque iban como repartidos, ¿va? Y hasta el Papa tenía un candidato, ¿sabes? ¿Va? Grossi es el candidato del Papa Francisco. Del Papa Francisco. Como el Papa es argentino, pues, entonces tenía ahí su preferido. Su preferido. Entonces, y en ese sentido, creo yo que no es que las ideas de Javier Milei vayan a resolver el problema argentino. Muchos creemos, yo estuve en un space en Twitter con él hace unos meses. ¿Con Milei? Sí, con Javier Milei. Entonces, porque él propone la dolarización, y entonces él va a usar el mismo modelo salvadoreño para dolarizar Argentina, lo cual debe de ser, me imagino, de mucho orgullo para don Manuel Enrique Heinsberg, que es el que fue uno de los grandes impulsadores de la dolarización en El Salvador, que hoy en la Argentina vaya en su proceso de dolarización a usar el modelo que utilizó El Salvador. Es que en el debate... Milei ha dicho que le quiere dar fuego al Banco Central de Reserva. Lo va a eliminar, es correcto. Él lo que quiere hacer es lo que pasa con nosotros, que es la inflación está de alguna manera controlada porque el gobierno no puede imprimir billetes. Entonces, digamos que la inflación en El Salvador, pues verdad, lo que no sabemos... Es un poco más fácil de controlar. Sí, lo que sucede es que vamos a ver si a la Argentina no le pasa lo mismo que a El Salvador y a Ecuador, que a pesar de estar dolarizados, las cosas aquí siguen caras. Esperemos que quizás la economía argentina... Es que los niveles de inflación son distintos. Claro, o sea, eso es lo que salva por ahora a Milei, de que, digamos, la economía argentina, la producción argentina, puede ayudar a que quizás la dolarización sí mantenga estabilizada la inflación y que no le pase, por ejemplo, lo que a nosotros, que estamos, porque en realidad hoy el dólar, que es 8.75, en la actualidad está 15 colones por $1. Eso es algo que no te lo dicen, pues, pero cuando vas a ver los precios, está así. Entonces, porque los precios no le interesa que esté congelado a 8.75, los precios han seguido subiendo en El Salvador. Entonces participamos en un space con él sobre cómo fue el proceso de dolarización en El Salvador, los problemas que hay, digamos, el señoriaje que hay que pagar, porque hay otra cosa que tampoco se dice, hay que pagar por el uso del dólar. O sea, el dólar no es público, el dólar es de banca privada y nos lo alquila, es una franquicia que nos da y por eso pagamos un señoriaje. Y eso, en la medida que Estados Unidos imprime más dólares, a nosotros nos afecta. Entonces... lo que tú dices es que El Salvador como país paga el uso del derecho de tener como moneda de curso legal al dólar. Exactamente. Entonces, porque no es nuestra moneda. Exactamente. Entonces, y todo eso son temas que a veces cuando Milei hablaba de eso, el señoriaje puede variar para Argentina, pues quizás a nosotros nos cobran 15 centavos por usar cada dólar y quizás a la Argentina le pueden cobrar más o quizás menos, dependerá. Entonces, ahora... tú me decías cuando hablábamos sobre que Milei era outsider, y es que ni Nayib Bukele es outsider, ni Donald Trump es outsider, ni Bolsonaro es outsider. Yo más bien creo que la palabra correcta, te decía, es ser disruptivo en política. Eso es lo que a la gente le llama. Porque ¿de dónde viene Javier Milei? Viene del peronismo, pero del ala de Menem. Entonces, ¿de dónde sale Milei? Viene de ser analista económico en canales de televisión y en programas de... América TV. Pero ¿quién es el dueño de América TV que le permite decirle todo lo que le decía Mauricio Macri? Un miembro del Partido Peronista que fue ministro con el gobierno de Saúl Menem. Y es el que le permite entrar a América TV y que vaya a todos los canales, a todos los programas. Y que diga lo que quiera decir. Y que diga lo que quiera decir y que ahí lo tenés con esa popularidad. Entonces él no es outsider, él viene del peronismo, pero del lado de Saúl Menem. Entonces es de derecha. Entonces Bolsonaro llevaba 20 años siendo diputado en el Parlamento, o sea, outsider no es. Y Donald Trump usó al Partido Republicano para llegar a la presidencia. Bueno, tenemos que hacer pausa en esta charla con Marvin Aguilar Umaña. Yo tengo que decir aquí un disclaimer, ¿verdad? Que los conceptos vertidos por nuestro invitado son de su exclusiva responsabilidad.
Y hablando del invitado, le vamos a hacer entrega de ¿qué, Diana Verónica? Bueno, lo que estamos disfrutando acá, el Cherito Café. Cherito Café que viene en 2 variedades, el Zampacho Black Honey de la finca Las Veraneras o el Paca Semilavado de la finca La Palma. Quiero ver si Marvin ha estado probando el Cherito Café. Sí. Riquísimo. Aquí te entregamos una bolsa gracias al Cherito Café. Es cierto. Mira, y es que te teníamos pendiente una bolsa, ¿verdad? Marvin, bueno. Y decía, y no lo van a invitar. ¿Dónde le regalan café? Me dice en la oficina. Bueno, ahora lo vas a llevar a la oficina. Sí, claro. Es que ahí lo tomamos. Muy bien. Cherito Café lo puede encontrar en las redes sociales, en Instagram y en Twitter como cheritocafé.sb. Por cierto, Tony, ellos están sirviendo café a todos los atletas del Campeonato Centroamericano y del Caribe de natación. Esto es en el Polideportivo de Merliot y se va a mantener, hoy estamos a 16, hasta el 18 de agosto. También ya vino San Martín. Ya vino San Martín, disfruta tu almuerzo en San Martín con una deliciosa crema de brócoli servida con queso cheddar, jamón y un toque de crema. O la nueva Chicken Caesar Salad, elaborada con lechuga romana, pechuga de pollo horneada, queso parmesano y crotones. Pídela en tu San Martín favorito llamando al número de domicilio 2215-1515. O haga como nosotros, utilice los servicios de Línea Rosa, es un servicio de transporte que es conducido por mujeres. Por ende, entonces usted viaja con confianza, con tranquilidad y con seguridad. Puede contactarlas en el 6200-4491 o a través de la Línea Rosa app. Gracias, Línea Rosa. Vamos a hacer pausa, desayunamos gracias a San Martín y continuamos en breve.
Muy bien, muy bien. Recta final de esta entrevista, 8:46. Nos acompaña Marvin Aguilar Umaña. Él era, bueno, lo veía usted en varios programas de televisión. Estabas con Ernesto López, ¿verdad? ¿En la mañana? En las mañanas de los viernes o jueves, no me acuerdo. Sí. De hecho, creo que vas a estar con él hoy en la noche. Hoy en la noche, sí, en la 105.3. Ah, bueno, entonces... en Neto López Radio. En esta misma frecuencia. Emisora, exacto. 7 de la noche. Hoy, sí. Ajá. Bueno. Lo hemos visto ahí, sí. ¿Con Julio Valdivieso hoy como candidato? Aún todavía no he estado porque estaba en San Miguel y eso pues me hace que pues esté un poco alejado de los medios tal como antes, que era la campaña aire. Hoy hay que hacer la campaña tierra. No, y aparte que también en San Miguel, ¿cuántos medios hay ahora? Televisión hay 3 canales. Ajá, hay 3 canales. Que se ven en todo el territorio nacional. Sí, pues. por ejemplo, en un canal local estoy ahí todos los martes, por ejemplo, siempre, con el colega don Raúl Beltrán Bonilla. ¿Qué nos decía? Que va de candidato otra vez Sí. a diputado por San Salvador, por el PCN. Por el PCN, sí. Don Raúl Beltrán va de candidato a diputado. De los diputados actuales va Reinaldo Cardosa por Chalate. Es correcto. ¿Y quién más? Serafín Orantes en Aguachapán. En Aguachapán. Correcto. Bueno, Felisa Cristales conocimos que... Va por la libertad. Ajá, y Emilio Corea que renunció. Sí, renunció al final. ¿Motivos? Pues fíjate que yo no sé, él ahí creo que él debería de aclararlo. Creo que quizás no hubo mucho entusiasmo con su candidatura. Porque él se lanzó y como a los 3 días sí, dijo que no. dijo que ya no seguía. El PCN, ahora Partido de Concertación Nacional, antes de Conciliación Nacional, pues es uno de los partidos de más larga data en nuestra reciente historia contemporánea. ¿Tú podrías decir que el PCN hoy por hoy es un partido aliado de Nuevas Ideas? Digamos que los diputados del PCN en la Asamblea Legislativa han votado la mayoría de veces a la par de Nuevas Ideas. Eso es lo que podría decir. ¿Y cuál sería tu posición en caso de llegar? Yo lo que entiendo es que lo que hay que apoyar al presidente, lo que está bueno y beneficia al país, eso siempre va a contar con mi voto. Pero lo que está malo, y hay que decirlo. Para mí la amistad, para mí la alianza, no radica en que yo te diga qué bonita estás, qué joven te ves y que te esté mintiendo, ¿verdad? Eso le hace un gran daño incluso al presidente. Lo hemos visto con los actuales diputados, que le han votado todo lo que han dicho, pero mira con lo que han salido. O sea, le están cobrando caro al presidente el apoyo. Entonces, yo creo que lo que San Miguel espera, que acuérdate que son mis votantes, es que apoyemos al presidente, que logremos terrenos comunes en proyectos nacionales, pero que también le ayuden al Río Grande, a que ya no se desborde, por ejemplo, y eso es un trabajo que le toca hacer al Ministerio de Obras Públicas. Reactivar la agricultura. O sea, San Miguel tiene problemas, va a tener problemas de hambre por la baja en las cosechas, y allá nadie se está preocupando por eso. Entonces necesita diputados que no tengan miedo a decirle al gobierno que hay que reactivar la agricultura, ¿verdad? Que hay que dragar el río, hacer las bordas, que hay que investigar la corrupción que hay que investigar, ¿verdad? Que no necesitas hacer nexos con delincuentes en San Miguel para poder gobernar la ciudad, porque habemos otras opciones políticas que podemos ser, digamos, aliados para gobernar la ciudad, por ejemplo. Esas son las cosas que hay que plantearse. Marvin, pero... a ver, la fracción, existe la posibilidad, te lo pregunto directamente, o sea, tú vas a votar como Marvin Aguilar Umaña, diputado. Sí. No alineamiento de la fracción. Hemos hablado de un acuerdo, ¿no? De cómo se va a votar, que a mí me parece muy bien la posición del secretario general del PCN, don Manuel Rodríguez. Sí, porque lo que decía Tony al inicio, se ha conocido durante los últimos años puedo explicar. que el PCN ha apoyado las decisiones del presidente Y Bukele. antes lo hacía con Arena. Y antes también. Esa es decisión de los diputados que han estado ahí. Y hasta con el frente. Sí, hicieron la azulgrana, ¿verdad? Claro. Ahora, hay una cuestión en esto, mira.
las reuniones en la fracción se discute si vamos a ir a votar o apoyar cualquier X proyecto que va a entrar al pleno. Si ahí acordamos apoyarlo, yo voy a votar en el pleno como hemos acordado en la fracción. No voy a votar contrario a lo que hemos acordado en el pleno, en la reunión interna. Ahora bien, pero yo allí, si no estoy de acuerdo, tengo que decirlo. Yo no voy a acompañar esta votación y tengo que avisarle al partido que no voy a acompañar esa votación, por ejemplo, ¿no? Pueda que el partido tenga un compromiso, ¿verdad?, de apoyar un proyecto en definitiva, y yo entienda ese compromiso, pero va contra la forma en que yo pienso. ¿Qué tipo de compromiso, Marvin? Son varias cosas. Por ejemplo, vamos a ver, déjame buscar un caso polémico. Porque hay que aclarar ese término compromiso. Sí. Vaya, el PCN es un partido pro vida, está en contra del aborto, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? Entonces, y ese es un punto de honor para el PCN, no aprobar el aborto, por ejemplo. Ni las 4 causales. Exactamente. Entonces el PCN tiene claro eso. Entonces, yo comprendo que esa es una posición importante para el PCN. Entonces es posible que si eso se llega a debatir, yo me retire del pleno para que el PCN mantenga esa posición contra el aborto, por ejemplo, ¿no? A eso me refiero y te pongo ese caso que es polémico, pues, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿qué piensa la mayoría de la gente sobre el tema del aborto en El Salvador? ¿Qué está en contra? ¿Qué piensa la gente sobre, por ejemplo, el matrimonio igualitario en el país? ¿Que está en contra? Y eso como político, como diputado, tenés que respetarlo, esos sentimientos, esas creencias, tradiciones y costumbres de los salvadoreños. Aunque vos y yo podamos tener una opinión distinta, pero es que tenemos que respetar. Ese es el rol del político. Cuando la sociedad cambie su manera de pensar, entonces quizás el político pueda ir también cambiando su forma de votar. Pero para mientras, y te pongo ese caso, entonces yo, en ese sentido, entiendo el compromiso pro vida que tiene el partido del PCN. Y lo respetas. Y lo respeto. Y entiendo que entonces te abstenés de votar. Exacto. Me retiro del pleno para que el PCN ponga el suplente y vote en concordancia con el PCN, por ejemplo, ¿no? Pero no a nivel personal como Marvin. Exactamente, ese es el caso. Y lo otro es eso también de votar en contra, si estoy en contra de algo, pues, si me quedo en el pleno, pero le aviso a la dirigencia de eso. Así hemos negociado la votación para evitar. Otra cosa es que las declaraciones que yo dé son a título personal, no son a nombre del PCN, por ejemplo, una vez siendo diputado, para evitar que me pase lo de Romeo Auerbach, que tenga después que venir a disculparme de miren, yo no debía haber dicho eso, no, que siempre van a ser personales. Exactamente, como diputado, a las cuales tengo derecho. Si es que no podés silenciar a los diputados, porque se supone que eso es lo que no quiere la gente, ¿verdad? Acaba de pasar en Argentina, acaba de suceder en Guatemala, que van a balotaje a segunda vuelta este domingo. No sé, las encuestas no es que puede que no tengan mala su metodología, pero tal vez la gente no le está diciendo a los encuestadores lo que piensa hacer, porque fallaron ahorita en estas primarias en Argentina, pasó en Guatemala, Estados Unidos, sí, España, entonces, que en España, ¿verdad? Que Pedro Sánchez iba a perder, logra, ¿verdad? Logra. Todos decían que iba a ganar el PP. Puede incluso hasta hacer gobierno. Sí, ¿verdad? Tiene que ceder con los independentistas, sí, y arma gobierno. Pues sí, hace gobierno. Pero es que la gente no está diciendo lo que piensa a las casas encuestadoras. ¿Qué crees tú que está pasando? Cosas. Mira, a raíz de lo que pasó en Estados Unidos, que dijo los demócratas se van a hundir, ¿verdad?, en las elecciones de medio tiempo, y no se hundieron. Y es más, la Cámara de Representantes la pierden por 4, ¿verdad?, o 5 congresistas. Mantienen el Congreso, ¿verdad? Luego después vienen las elecciones de Guatemala, que Bernardo Arévalo iba en 7º lugar, ¿verdad? Todo eso, ¿verdad? Entonces, sí, era un movimiento nuevo, iba bien abajo. Y queda en segundo y va a ganar. Al parecer. Al parecer va a ganar la presidencia. Y luego España, que dicen va a ganar el PP, y se hunde, ¿verdad?, Pedro Sánchez. Y resultó que Pedro Sánchez y la mayoría de izquierda
lo pueden hacer gobierno y eso tienen que ponerse de acuerdo, así es el sistema allá. O sea que allá por primera vez va a gobernar el que quedó de segundo. El que pierde, ¿verdad? Y el PP gana, pero no gana lo suficiente para hacer gobierno. Y el partido de derecha, el tercer lugar, pierde incluso diputados y eso les impide armar gobierno. Les afectó aquella frase que decía, la derecha viene por tus derechos. Exactamente. Y en el caso de la Argentina, lo daban a Javier Milei, lo daban en cuarto lugar, ¿no? Y resulta que queda en primero. ¿Qué es lo que pasa? Pasan dos cosas. Primero, no ha ganado todavía. ¿verdad? No, pero esta es como digamos, el sparring, ¿verdad? Es la medición, sí, ¿verdad?, de lo que piensa la población sobre los candidatos presidenciables. Es posible que, tú sabes que en Argentina votar es obligatorio, por eso el índice es 80% de participación. Es posible que de repente alguna gente se asuste, digamos la izquierda, porque él está hablando de reducir el Estado, de quitar ciertos privilegios que en Argentina son... que ese es el problema en Argentina, fíjate que Argentina no sale del hoyo precisamente porque tiene tantos derechos sociales que se han ido dando desde la década de los 50. Hombre, ahí los sindicatos son poderosos. Entonces, y el problema es que si les quitas esos derechos, ¿verdad?, la gente va a sentir que está retrocediendo el país. Ahora, el problema es que ¿quién paga? Que es lo que dice Milei. ¿Cómo se sustentan? ¿Quién paga? Justo ayer había un video que decía, Ministerio de Cultura, Salud, Ministerio no sé qué, salud. Ahora, no es que, yo creo que esto, palabras más, palabras menos, debemos de entenderlo también. No es que si quito el Ministerio de Cultura no me importa la cultura, sobre todo en un país como la Argentina, sino que lo que yo entiendo, de acuerdo a lo que he leído, es la burocracia. O sea, que todos estos temas lo vea una institución, que no necesito tener una institución para cada cosa, ¿verdad? Entonces habrá que ver si estos sindicatos y estos grupos no se unen alrededor de Massa, digamos, ¿verdad?, que es la izquierda, el de Kirchner, para que él no gane, pues ya en la elección que es en octubre. Ahora bien, pero ¿qué es lo que pasa? Lo que ha pasado con las encuestas es, hay empresas interesadas en vender una opinión, en instalar un discurso hegemónico que te diga, va a ganar. Y empiezan a pagar encuestas diciendo, va a ganar, va a ganar, va a ganar. O sea, eso sucede en todos lados. En todos lados, exactamente. Eso es lo que se ha partido de por qué fracasan estas encuestas, ¿verdad? O sea, si estamos hablando de algo serio. Entonces, el primer punto es, hay gente interesada que quiere promocionar a un candidato y lo presentan como el que va a ganar, ignorando a candidatos, ¿verdad?, que pueden aparecer en tus verdaderos sondeos que van subiendo y mejor ni digas que va subiendo porque capaz que sube. Sí, porque vos los haces famosos. Exactamente, lo ignoraba. Y lo otro es el voto silencioso, que hay gente que no quiere participar en encuestas, que hay gente que no te dice eso, que es más, cuando te ve mejor da la vuelta, el encuestador... No opina o no responde. Exactamente. Que de hecho en las encuestas lo vemos aquí. O sea, 35, 40%. ¿Cuánto es el que dice que no quiere partidos políticos en Salvador? El 60, ¿verdad? Por ahí anda. Que no cree en ningún partido político, el 60%. Pero el que no sabe o no responde es bien alto, 35%. Entonces va. Por ahí. Entonces eso es lo que está pasando. Entonces no le quieren decir a las encuestas cómo van a votar, ¿verdad? Por miedo, porque no quieren a participar. Y hay una cosa que hay que tenerlo claro. Las redes van a ser importantes en el caso de El Salvador en esta campaña. Comparto la opinión del doctor Joao Picardo, que dice que va a ser un 70% digital y un 30% territorio. El territorio sigue siendo importante, por supuesto, pero que esto quizás, ¿para quién? Para igual que Guatemala. ¿Quién fue que levantó a Bernardo Arévalo? Los sectores urbanos, que son los que tienen acceso a redes y se pueden informar y pueden comparar si les estás viendo la cara de tonto, si estás haciendo obra o si no. Entonces, en los sectores urbanos creo yo que va a pesar mucho la campaña digital, y obviamente en otros sectores donde no tienen acceso a redes o no las consumen tanto, pues el territorio. También va a significar que el candidato sea intachable, ¿verdad? Es decir, que no le pueda sacar nada. Eso es bien, bien importante, pero que a la vez, fíjate qué equilibrio, ¿va? Que a la vez la gente lo conozca, ¿verdad? Porque decir, vaya, nunca participaba en política, está bien, pero nadie lo conoce, entonces no sabemos cómo va a manejar la cosa pública. Es que la gente no es que no quiera que nunca te hayas metido en política, la gente lo que quiere es que no seas ladrón, eso es lo que quiere la gente,
pero no es que nunca te has metido en política. Ajá, ¿y cómo vas a manejar la cosa pública? Pues si no conoces. Exactamente, entonces tampoco. Entonces, como ese equilibrio, ¿verdad? Entonces, y lo otro es que tengas que ser disruptivo en cómo se llama, en la campaña, en tu discurso, en cómo hables las cosas. Hay que hacer las cosas diferentes. Es correcto. Mi ley es histriónico, yo no podría jamás nunca tener su cabellera, ¿verdad? Pero ¿cómo se llama? Las patillas sí te salen, creo. A los Sandro, ¿verdad? A los Sandro. A los Menem. Entonces, eso, y Trump también las tiene, Bolsonaro. Entonces hay que ser histriónico de alguna manera, ¿verdad? Bueno, son las 9 de la mañana con 1 minuto. Mira qué interesante, pues la última vez que platicamos no te habías metido. Has tenido que salir de estos programas como analista y ahora eres entrevistado. Quiero aprovechar para decir que hablando de estudios de opinión, pues una casa encuestadora muy respetable y que siempre ha venido de manera constante pegándole a los resultados es el ICTI, ¿verdad? De la Universidad Francisco Gavidia, que hoy presenta el segundo informe de situación de país 2023. Será presentado por el doctor Rolando Balmore Pacheco Cardosa, decano de la Facultad de Ciencias Económicas, por el doctor Claudio de Rosa, investigador del Observatorio de Políticas Públicas de la UFG, y el doctor Oscar Picardo, a quien mencionaste, que es el director del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación. Es a las 10 de la mañana allá en la Gavidia, así que hay que estar muy pendientes de los resultados de este informe. Y vamos a invitarlo, ¿verdad? Por supuesto. Para conocer. Ajá. De situación, informe de situación, dijiste. De país 2023. De país. Ahí se evalúan todos los temas. Marvin, muchas gracias. Con el doctor Picardo llegamos a una conclusión al analizar los centros urbanos, y es que son territorios en disputa. No se puede decir en los centros urbanos quién ganó ya, lo que son territorios en disputa. Va a depender mucho de los candidatos. Y a eso le apuesto yo en San Miguel. Al cansancio de la gente, de los mismos de siempre. Sí, no tiene nada que ver con otros partidos políticos, ¿verdad? Es lo que dice sí. Marvin. Gracias, Marvin, que sigas mejor, porque hemos sabido que has estado ahí medio favoleado, ¿verdad? Sí, 9:02 minutos. Si quieren volver a escuchar esta entrevista, pongan atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn.